En la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Radio Atalaya, la radio de Cabra. Abrimos tramo horario, son las 11:04 de la mañana, tramo horario que iniciamos con Mala Genética y en el que también tendremos Esto suena a mamarracho y el desván del artista, así que quédense con nosotros. Antonio Valverde, muy buenos días. De nuevo aquí en Mala Genética y hoy hablando de un alimento que a más de uno y más de una trae de cabeza. Sí, vamos a hablar de pan. Pero vamos a ver, nos trae de cabeza y sin embargo... En la cuarentena fue lo que más hicimos. Bueno, yo no me incluyo porque yo lo intenté y me salieron piedras. Claro, al final es cuando no lo tienes, lo deseas, y cuando te dicen que moderes su consumo, pues como que no te cuadra la cosa. Y por eso vengo a tratar el tema un poco general para que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo lo que no voy a decir es si hay que comer o no hay que comer. Eso cada uno al final va a sacar sus propias conclusiones. Pero ¿y por qué genera tanta controversia? Porque al final es un alimento que tenemos cada día sobre la mesa, ¿no? Y quizá pensamos mucho en el pan, pero no pensamos en otras tantas cosas que comemos peor que el pan. Sí, claro, al final se le da tantas vueltas porque como lo tenemos tan presente en nuestra gastronomía, pues nos genera la duda de ¿debo suprimirlo o debo consumirlo? ¿Es bueno? ¿Es malo? Y al final no nos damos cuenta de que el pan en sí, pues bueno, es pan. El problema viene cuando lo acompaña con otro tipo de sustancias, de alimentos que ya no son tan sanos de por sí. Vamos a empezar definiendo qué es el pan. Sí, al principio quiero hacer eso, una introducción, porque parece que cuando hablamos de pan, pues ahí todos estamos hablando de lo mismo y no es cierto, ¿vale? El pan es un alimento muy arraigado en nuestra gastronomía, incluso en nuestra dieta mediterránea, pero debemos saber que el ingrediente o los ingredientes principales del pan es harina, agua, levadura y sal. ¿Por qué te digo esto? Porque eso es el pan. ¿Qué pasa? Que el pan ha ido teniendo una serie de degradación o una serie de sustituciones de los alimentos o los ingredientes principales, que ya se está denominando pan a cosas que realmente no surgieron de la idea de pan que entendemos. Todo eso que se conoce como pan de molde, pan de leche o pan de gamba, ¿eso es pan? Claro, esa es la duda, porque cuando se hacen las recomendaciones, elimina el pan o consume X gramos de pan, al final no se deja claro qué tipo de pan. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Cuando hablamos de lo que comentaba, cuando hablamos de pan, tenemos que tener en cuenta de que existen muchos tipos de pan, dependiendo de los ingredientes que se usen, de la fermentación que tenga la propia harina. Pero también se ha ido degradando, y cuando hablamos de pan no es lo mismo hablar hoy de pan que hace 50 años. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que no metamos todo en el mismo saco. O sea, pan hay mucha variedad y cada variedad tiene unos beneficios y tiene unos inconvenientes. Entonces, antes de hacer una recomendación general, hay que analizar qué tipo de pan es el que estamos consumiendo. ¿Vale? Cuando hablamos de pan y vamos a decir pan del bueno, ¿en ese pan del bueno se meten todo tipo de harina? Pan del bueno, lo que comentaba antes, pan del bueno sería un pan que está elaborado, principalmente de harina, ya sea integral o refinada, eso ya ahora entraremos a discutirlo, agua, sal y levadura. Si tú te fijas, si tú te vas al supermercado, mira el valor nutricional o los ingredientes, mejor dicho, del pan, ya llevan mucho azúcar, ya llevan aceites refinados, llevan semillas, llevan muchas otras cosas que, pues bueno, ya lo sacan de esa principal idea antes que teníamos de pan. O sea, lo que te digo, cuando tú y yo estamos hablando ahora mismo de pan, estamos en un contexto muy diferente al pan que consumían, por ejemplo, nuestros abuelos. Y también parece que la misma palabra hace referencia al mismo alimento y para nada es igual. Pero para saber si un pan es bueno o no, deberíamos de fijarnos precisamente
en esos ingredientes que llevan. Y eso es algo que, vamos a meternos en el saco, la mayoría no lo hacemos. Claro, para determinar si un pan es bueno o es malo, no basta con la política de marketing que hay detrás, porque muchas veces Mm, nos engañan. Simplemente es tan fácil como mirar los ingredientes y ver que no tiene más de estos cuatro que hemos comentado. Ahora veremos cómo se enmascara muchos tipos. Hay algunos que se denominan pan integral cuando no lo son, pan de espelta cuando no lo es, en fin, mm. ahora intentaremos descubrir un poco cómo entender esa nomenclatura que muchas veces hace que nos despistemos y que escojamos un alimento equivocado, pensando que es saludable cuando no lo es. Claro, porque tú compras un pan de, por ejemplo, espelta o de centeno o de trigo sarraceno, Ujú. donde el porcentaje de la harina concreta es del 30% y no estamos hablando entonces de pan de centeno, ni de trigo sarraceno, ni de nada. Claro, exacto. Podemos decir que hay tres tipos de pan. Bueno, vamos a englobarlo. El pan de harina blanca, de Mm, harina refinada, el pan integral y después podemos encontrar el falso pan integral, que es lo que mayoritariamente predomina en los supermercados. Pan integral es aquel que está elaborado principalmente con harina de trigo entero, con harina integral. ujú, El falso integral es el que tú dices. Yo lo llamo pan integral, miro y lo que tiene es salvado. A lo mejor un 4, mm. un 5, un 6. No llega ni al 20 muchas veces. Yo lo compro pensando de que es un alimento saludable cuando realmente no, es un pan refinado que prácticamente igual que el pan blanco yo sé, de una baguette o de pan Bimbo, en fin. Mm. Claro, y precisamente no es lo mismo el pan de panadería que el pan de baguette de meter en el horno. Claro, la diferencia ahí es sobre todo la fermentación. Cuanto menos fermentación lleva, más rendimiento económico le sacan las empresas porque tienen que, o sea, lo venden más rápido, no tienen que almacenarlo y esa fermentación hace que el pan pues vaya perdiendo calidad. Cuanto más o sea, cuanto más tiempo esté fermentando, la calidad va aumentando. ¿Qué pasa? Que eso hay que pagarlo, es un poquito más caro. Normalmente una baguette de 40 o 30, incluso 20 céntimos que llegamos a ver, imagínate la fermentación que ha tenido eso, ninguna. O sea, imagínate la Ujú. calidad de ese alimento, ninguno. Entonces hay que tener muy en cuenta ya no solo el ingrediente, que para mí es lo fundamental, sino la fermentación o la elaboración de ese alimento. Por tanto, podemos decir que no todos los panes son iguales. No, para nada. Existen muchos tipos de panes, como ya hemos visto. Se diferencian principalmente en la elaboración, en la fermentación, en el refinado y sobre todo en el tipo de harina. Dependiendo de estas cosas, podremos decir que un pan es más o menos saludable. El más común de todos, ¿cuál es? El pan blanco. El pan blanco, ¿qué es? ¿De dónde sale? Pues bueno, el pan blanco es aquel pan que se hace y se usa la parte central, la parte blanca de este caso del trigo. Esa parte blanca se le quita todos los nutrientes que tiene, toda la fibra, Mm. y eso hace que el índice glucémico, por ejemplo, sea mayor. Eso hace que sea más refinado y a tu salud, pues bueno, tenga un impacto más negativo que aquel pan que no ha tenido ningún tipo de refinado, Mm. ¿vale? Antonio, ¿y es el pan, por tanto, el alimento más consumido en la dieta española o esto es un falso mito? Bueno, sí es verdad que se está viendo estudios, bueno, los últimos estudios dicen que es la principal fuente de energía o el principal alimento que nos aporta energía en nuestra dieta. Por lo tanto, parece ser que sí es, si no el alimento que más consumimos, uno de los que más consumimos. Eh, Ten en cuenta que se aplica o se usa en mil situaciones. Cuando tienes Mm. algo que mojar, ¿qué usas? Pan. Pan. Cuando tienes que comer algo rápido, ¿qué te lleva? Un bocadillo. Para combinar, o sea, para acompañar una carne, ¿qué usas? Patata o pan. Al final está presente en la mayoría de los platos. Se dice que en España se consume, ¿cuánto crees que consumimos de media el español por año? Si ¿De tú- pan? Sí. Ah, pues no lo sé. Es que me aventuraría a decir, no sé, ¿por kilo? Sí,
20 kilos de pan, 30 kilos de pan. 33. O sea, existe una media Mm, de que la persona española consume 33, bueno, en torno a mm, 33 kilos de pan al año. O sea, cada persona consumimos eso. Por lo que es un alimento que está muy presente en nuestra alimentación. En otros países, pues bueno, en otros países hay algunos que sí lo usan, pero hay muchos que pasan un poco desapercibidos. Nosotros en España sí es verdad que abusamos un poco de este tipo de alimentos. Por lo tanto, a la respuesta corta de tu pregunta, podríamos decir que sí, que es uno de los alimentos ujú. que más se consumen a lo largo del día. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos principales panes que se consumen, que son el pan blanco y el pan integral? Porque mucha gente dice, es que el pan integral es pan de dieta. Exacto. Se ha visto como tú Es mismo pan lo de has definido. dieta. Se define pan integral, pan de dieta. Y pan blanco, pues bueno, el pan que toma la mayoría de las personas que no se preocupan tanto por su estado físico, ¿vale? Saludable, perdón. El pan blanco, pues el pan blanco, como hemos dicho antes, se usa la parte blanca, la parte central del grano, ¿vale? Pasa un proceso de refinado y ahí ya ese tipo de harina que sale más blanquita, pues es la que da este tipo de pan. Pan integral, el mismo grano, lo que pasa que no ha estado refinado, simplemente ha cogido el grano entero, se ha usado la cáscara Ujú, que aporta fibra y de ahí surge el pan integral. A nivel nutricional es mucho más saludable. ¿Por qué? Porque tiene fibra y además de fibra tiene vitamina como vitamina B. Tiene mucha más cantidad de vitamina B. Tiene hierro, tiene calcio. Pero es que además la saciedad o el índice glucémico es mayor. Por lo tanto, tú te estás comiendo el pan a las 10 de la mañana y si es pan integral, a lo mejor llegan las 2 de la tarde ujú. y no tienes tanta hambre. Si tú consumes el pan blanco a las 10 de la mañana, cuando son las 11 de la mañana, ya vuelves a tener hambre. Entonces, esa es la principal diferencia. No en tanto a nivel calórico, porque los dos más o menos, siempre y cuando no se le haya añadido al pan blanco azúcar y otro tipo de sustancias, aportan prácticamente las mismas calorías, pero sería la diferencia más que todo a nivel eso, nutricional, a nivel de vitaminas. Y después encontraríamos lo que he comentado antes, los falsos pan integrales, Ujú. que se le mencionan como integral, los venden como integral, pero no lo son. Simplemente a la harina refinada se le ha añadido un poquito de salvado y ahí ya pues aún incremento el coste y te lo vendo como pan integral. Tú te lo compras pan integral porque decides cuidarte y realmente estás consumiendo un pan pues que realmente carece de calidad nutricional. Entonces hay que tener mucho cuidado con cuando vamos a comprar pan y ver el porcentaje, sobre todo de harina integral que tiene, ¿vale? Pero y en este caso, ¿cómo lo sabemos cuando vamos, por ejemplo, a una panadería? Porque es verdad que en el supermercado sí tenemos la lista de ingredientes por detrás. Buena pregunta. ¿Cómo lo sabemos? Pues en la panadería no nos queda otra que la confianza en nuestro panadero. No nos queda otra, ¿vale? Porque sí es verdad que en el envasado, en cualquier establecimiento que tú compres pan Mm, empaquetado, ahí sí debe, por obligación, tener los ingredientes, el valor nutricional del alimento. Cuando lo estás comprando al peso, o en este caso el pan por unidad, pues bueno, ahí sí es verdad que pues bueno, no nos queda otra que confiar. Entonces, que no nos dé vergüenza preguntarle al panadero, a la panadera, oye, este pan es realmente integral ujú. o lleva salvado. Y él pues, debería, como buen profesional, pues informarnos realmente de la elaboración del pan. Oye, pues mira, yo pan integral 100% no tengo, pero le aporto una combinación de ambos y el porcentaje de harina integral es de un 80%. Bueno, pues tú ya decides si comprarlo o no comprarlo, pero por Ujú. lo menos que sepa ese tipo de información. Claro, de qué está hecho. De todas formas, es verdad que hay muchas panaderías, aunque es verdad que eso lo vemos más en grandes capitales, que cada vez están más especializadas y directamente te ponen de qué está hecho cada pan en una Exacto. etiqueta. Claro, cada vez hay más demanda, cada Mm, vez la gente se preocupa más por lo que consume y claro, la industria pues se da cuenta. Y entonces cada vez se hacen las cosas, pues mm, se vuelve a hacer un poco a lo que antes nos estábamos acostumbrados, que ahí hemos ido
degradando hasta consumir esto, pues el tipo de baguette que se llama pan, pues bueno, porque más o menos la forma es igual y podemos decir que puede tener el mismo aspecto visual, pero a nivel interno, a nivel nutricional, Mm. pues dista mucho de aquel pan original que se denominó con este término de pan. ¿Vale? Fíjate que justo la pregunta que te había dicho de cómo saber si el pan de la panadería es integral o no, me la acaban de hacer por WhatsApp también y me han dicho, un usuario normal en cualquier panadería, ¿cómo sabe si compra pan bueno o malo? Claro, La la confianza. confianza, claro, preguntando. Evidentemente sabemos que si es una baguette que te calientan al momento va a ser peor que si es el pan del día hecho por la mañana, ¿no? Claro, el pan este precocido y tal, pues bueno, ese es un pan de verdad de muy poca calidad, o Mm. sea, muy poca calidad. El pan bueno, otra manera de diferenciarlo es que dura un poquito, o sea, si tú consumes pan de trigo Mm. integral, eso tú a los 3 días, bueno, no estará tan bueno, pero Lo no, puedes tostar. exacto, si tú consumes pan de este que te cuesta 20, 30 céntimos, tú te das cuenta que la has comprado caliente en el establecimiento a la 1 de la tarde y Mm. cuando son las 4 ya sirve de martillo más que de pan, o sea, Mm. ya puedes clavar. O es goma. Exacto. Entonces pierde la calidad muy rápido, no aguanta. Mm. Eso es, el método de conservación también nos puede dar una idea de la calidad de ese pan. Por no decir que para hacer, por ejemplo, salmorejo no sirve. No, no sirve. Para el salmorejo es un buen pan. Es curioso porque hay muy poca gente o nadie que usa pan integral o pan de espelta o pan de centeno para el salmorejo. Parece que el salmorejo necesita pan Mm. malo, o sea, pan barato, pan de índice glucémico alto, de baja calidad. No, tú puedes hacer salmorejo con un tipo de pan de buena calidad, no tienes por qué quedarte con ese pan Mm. malo. Yo animo, bueno, y incentivo un poco a que el salmorejo se pruebe el pan de diferentes cereales, que prueben con espelta. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el pan de espelta, Mm. que se pruebe con pan integral, que se pruebe con pan de centeno, con trigo sarraceno. Hay 1000 panes que pueden dar el mismo resultado que el otro y encima ser más saludable. Antonio, y es mejor, ahora que has dicho también en pan de espelta y demás, vemos muchos paquetitos de estas tostas que son de pan de espelta, pan de trigo sarraceno, pan bueno, pan normal tostado. ¿Es Ujú, mejor el pan en bollo o ese pan que también te venden? Porque también he escuchado yo muchas veces que el pan tostado, ujú, el que viene en grandes paquetes y son tostadas más duras que una piedra, ujú. dicen que es mejor que el pan de bollo. Bueno, eso habría que verlo. Si es verdad que cuanto más, o sea, más deshidratado esté el pan, cuanto más tostadito, al final aporta más calorías. Entonces también hay que ver ya no la calidad, sino la cantidad que como y Mm. lo que yo voy buscando. Si a mí me importa un pimiento a nivel físico porque me veo bien y lo que quiero es comer saludable, pues bueno, tendré que mirar una cosa diferente a aquella persona que lo que quiera es, por ejemplo, bajar de peso. Entonces, ¿es mejor o es peor? Yo siempre lo digo, dependiendo del contexto en el que estemos hablando, ¿vale? Va a ser muy difícil que cuando se me hace este tipo de preguntas me decante por un lado o por otro, porque claro, es que depende mucho Del del resultado que quiera, resultado que claro. quieras, quién te lo pregunte, en qué momento, Mm. en qué contexto, en fin. Antonio, ¿y el pan engorda? Porque, a ver, mucha gente tiene en sus móviles y en sus dispositivos la típica aplicación de cuenta calorías. Y ahora tú metes 30 gramos de pan, que es una mezquindad, y te pone que ya ha acumulado el 50% de calorías que debes de comer en un día. El pan en sí no debe engordar, o sea, no es un alimento que sea muy alto en calorías, ¿vale? El problema viene de que el pan no te lo comes solo. El pan Claro. que le echa aceite, el pan que le unta paté, eso es lo que engorda, o sea, la combinación que estés haciendo con el pan. Pues bueno, sí es verdad que se asocia el consumo de pan o sea, a individuos o a sujetos con mayor peso. ¿Por qué? Porque va asociado a unos peores hábitos. Aquella que consume mucho pan, pues normalmente usa bocadillos pues, con alimentos que dejan que desear. Mm. Aparte, eh,
se aplican en la mayoría de comidas. Entonces, si tú estás comiendo pan en el desayuno, a media mañana, en el almuerzo, en la merienda y en la cena, pues también te has pasado de calorías. Y a nivel de salud, pues bueno, el pan, cuando se habla de pan, todos nos hacemos referencia al pan blanco, que ya hemos visto que tiene más, o sea, un índice glucémico más alto, hace que la insulina en sangre sea mayor, suba más Ujú. rápido. Además, es un alimento que aporta energía y hoy día en nuestro día a día lo que más nos sobra es energía. Entonces, es un alimento que además nos está aportando energía, pero es que además se ha visto que incluso puede generar adicción a comer. ¿Por qué? Porque calentico, apetece, está bueno y al final es difícil eliminar ese consumo. Pero cuando se dice que el pan engorda, lo que siempre quiero dejar claro es que engorda porque los hábitos que estamos Son usándolos con malos. él son malos. Entonces, eso es lo principal. Ahora, si yo Mm, tengo buenos hábitos y como un poquito de pan 2 veces al día, pues no me va a engordar. También es verdad qué tipo de pan estás comiendo, mm. cómo te lo estás comiendo, qué cantidad de pan estás comiendo. El pan engorda. Es que me ha dicho mi nutricionista que lo deje. Es que me como un pan de pueblo todos los días. Pues Claro, volvemos a lo mismo, no es lo mismo un pan de leche con la loncha de jamón o jamón york que un pan claro, normal. o 30 gramos de pan que 1,5 kilos de pan. Entonces, Sí. claro que engorda, que te estás comiendo 1,5 kilos de pan, chiquillo, no te va a engordar. Antonio, nos queda un minuto, pero simplemente por terminar, ¿es mejor eliminar por tanto el pan de nuestra dieta Eh, la- o limitarlo a determinados días? O no sé, porque también hay muchas dietas que dicen el pan una vez a la semana, 2 veces a la semana. sí, depende y muy buena pregunta. Todo el mundo lo que nos está escuchando seguramente se esté haciendo esta pregunta. Entonces, ¿qué hago con el pan? ¿Lo elimino o lo mantengo? Pues mira, lo que yo te voy a decir es depende. Las nuevas directrices dietéticas sí aconsejan que se modere o se reduzca su consumo. ¿Por qué? Mm, Porque cuando se habla de pan, se habla de pan blanco. Hay un 5% de la población que escoge el pan integral. Por lo tanto, las recomendaciones generales van a esa población que está usando un pan que no es de calidad. Entonces, hay que reducirlo. Eh, si lo acompañas mal, hay que reducirlo. O sea, si tú lo que estás haciendo, bocadillos para tu niño en el colegio, de paté, de cacao, de chorizo, también mm, debes reducir su consumo. ¿Cuándo no debes reducir su consumo? Si tú me vas a hacer la sustitución por otro producto peor. Oye, si mm. yo estoy desayunando pan con aceite y salami y lo voy a cambiar encima por leche con bebida esta azucarada, con batido, con un donut y yo qué sé, y Mm. con gominola, pues bueno, es que el sustitutivo es peor que el pan. Entonces no lo Pues cambio. justo aprovecho, ahora que estás hablando de sustitutivos, aprovecho para preguntarte. Yo muchas mañanas, por ejemplo, desayuno yogur con avena y algo de fruta. ¿Al final estoy haciendo lo mismo que si comiera pan? No, no, porque está añadiendo otro tipo de alimentos que te aportan otro tipo de vitaminas. Si tú añades el pan ahí, lo que está desplaza en este caso Mm, la fruta y el yogur. Se puede vivir sin pan, ¿eh? Que parece que el pan pues mm. es fundamental y debe estar en nuestro día a día sí o sí. No, se puede vivir sin pan. La recomendación que yo hago siempre es tomarlo con moderación. No es lo mismo 30 que 1,5 kilos, escoger siempre el buen pan, y principalmente que sea integral, y probar otro tipo de cereales, hacerlo en casa Mm, siempre que se pueda, o sea, siempre que se pueda, elaboración propia, hacer pan es muy sencillo, ahora tú lo has mm. dicho al abrir, que todo el mundo en el confinamiento nos hemos puesto a hacer pan, yo he sido también uno de ellos, es muy sencillo y ya que aprendes, pues ya es que es súper fácil. Y ojo, no nos volvamos locos buscando el mejor del pan del mundo si después lo voy a utilizar malamente. O sea, ¿para qué quiero volverme loco buscando cuál es el mejor pan más saludable del mundo si después lo que voy a hacer es comerme un bocadillo de chorizo? No tiene O sentido peor, de nocilla. o de nocilla. Por eso te digo que hay mucha gente preocupada Sí. en si quito el pan, si no quito el pan, qué tipo de pan, es que me han dicho que es refinado, este que es mejor de harina integral, ya, pero ¿qué uso estás haciendo de ese pan? Porque a lo Mm. mejor el uso que estás haciendo, por muy bueno que sea el pan, no es el correcto. Entonces, desde aquí lo que digo es que miremos y escojamos el mejor pan posible, pero sobre todo que hagamos un buen uso de él,
¿vale? No es tanto la importancia de la calidad del pan, sino de la ingesta que tú hagas o tu hábito a lo largo del día. Si tú comes pan todos los días, pues hay que reducirlo. Antonio Valverde, muchísimas gracias una semana más por estar aquí con nosotros en Mala Genética. Pues gracias a ti y gracias a todo el mundo que nos está escuchando. Nos vemos en 15 días. Nos vemos en 15 días por aquí. No se vayan porque llega ya María José Valverde con Esto suena mamarracho. Después cerramos en las mañanas de Radio Atalaya con Samuel Benzala en el Desván del Artista y con Coche Tomé.